Hermanos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a este programa de recepción de sábado. Para iniciar vamos a realizar una oración. Inclinamos el rostro. Cariñoso y bendito Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, Señor, te agradecemos porque nos has permitido concluir una semana laboral más. Te agradecemos por las bendiciones que nos has dado a lo largo de esta semana y te pedimos que en esta recepción de sábado podamos estar atentos a lo que tienes que decirnos. Señor, que en este inicio de tu día santo podamos ser reverentes y sobre todo estar en tu compañía. Te lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. A continuación veremos la historia del himno por Daniel Juárez. Y el himno es "Cuán grande es Él". La historia del himno "Cuán grande es Él" comienza en Suecia en el año de 1885. El reverendo sueco Carl Boberg escribió las letras de este himno después de presenciar una serie de acontecimientos y sonidos. Él relata que salió de su iglesia hacia su casa. Donde se encontraba podía observar el bosque y la bahía. Es así que él se percató que una repentina tormenta venía, y así como la tormenta se presentó, una pacífica calma inundó el espacio. Escuchó el sonido de los pájaros del bosque mezclarse con las campanadas de la iglesia. Esto inspiró al reverendo para poder escribir este himno. 3 años después, es el registro que se tiene que se entona este himno en una iglesia de forma pública, mezclada con unos sonidos del folclore sueco y las letras compuestas por el reverendo. No fue hasta un poco más de 50 años después, en 1949, cuando un misionero lo tradujo al inglés. El nombre del misionero era Stuart Hine. Después de esa traducción, el himno se empezó a popularizar. 9 años después, se tradujo al español por el argentino Arturo Jotón. Esto llevó a que en muchas iglesias hispanohablantes se popularizara este himno. Este himno es maravilloso y a pesar de tener tan poca edad, se considera dentro de los últimos agregados a los himnos antiguos. Entonemos y alabemos a Dios con el himno "Cuán grande es Él". Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oírte en retumbantes truenos, y al contemplar el sol en su esplendor, te amo y proclamo por tu gran poder. Cuán grande eres, oh Jehová, te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Al contemplar arroyos y florestas, los pajarillos oigo en su cantar, y alrededor percibo mil bellezas, y brisa suave viene a refrescar. Te amo y proclamo por tu gran poder. Cuán grande eres, oh Jehová, te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando pienso en ti, Señor querido, quien por mis culpas en penosa cruz dolor sufriste
sé que hombre no ha sufrido cuánto te quiero, amado y buen Jesús. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás con gozo a mi hogar. Te alabaré por darme la victoria, tu gran poder y gloria he de cantar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Qué hermoso himno que nos recuerda los detalles que nuestro Dios puso para nosotros en la naturaleza. Así es, y del sacrificio y la promesa de su segunda venida que puso para nosotros. A continuación, tendremos un especial desde Cunduacán, Tabasco, por Emily Córdoba. Para honra y gloria de Dios, voy a entonar un canto que lleva por título Escucha, Señor, mi oración. Escucha, Señor, mi oración. Considera mis pensamientos.
Ahora los invito a buscar en sus Biblias la siguiente cita bíblica, que es Apocalipsis 12:13, y dice de la siguiente manera: Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. A continuación veremos el tema presentado por nuestro hermano René Hernández, anciano de nuestra Iglesia Central. Queridos hermanos y queridos amigos que participan en esta transmisión, la historia de nuestra tierra está en su fase final. Nosotros, como pueblo de Dios, no estamos en tinieblas con respecto a los acontecimientos del fin del tiempo. Nuestro Dios Todopoderoso nos ha favorecido con grandes revelaciones proféticas que nos hacen conocer el tiempo en el que vivimos. Lo que falta por cumplirse de las revelaciones proféticas nos insta para que con gran resolución nos preparemos para la gran crisis que se avecina y para recibir en el aire a nuestro Señor y vivir con Él por toda la eternidad. Las profecías anunciadas en el libro de Daniel en los capítulos 2 y 7 se han cumplido fielmente. Los 4 grandes imperios mundiales surgieron y se desvanecieron. De las ruinas del Imperio Romano emergieron las modernas naciones europeas. Los 1260 años de la supremacía papal son hoy historia. La herida mortal que le fue infligida a este sistema en nuestros días le ha sido curada. Los 2300 años que culminaron en 1844, cuando nuestro Señor Jesucristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, incluidas las 70 semanas, se cumplieron con precisión matemática. También, por ese periodo, brota, emerge, surge el movimiento adventista como un pueblo profético para anunciar el mensaje del juicio y del evangelio eterno. Ahora, en este nuestro tiempo, como pueblo de Dios y como todo el mundo, nos encontramos en el contexto de una gran peste mundial que nos ha hecho ver que todos somos inevitablemente vulnerables, ricos y pobres, jóvenes y ancianos, sabios y no sabios, todos estamos expuestos a la muerte y los medios que poseemos no son capaces de librarnos. Estamos indefensos y esto nos ha hecho reconocer nuestra impotencia y la urgente necesidad que tenemos del poder divino. Estamos nosotros, como pueblo de Dios del fin del tiempo, nutriéndonos del poder divino y nuestras vidas así lo manifiestan. Hermanos queridos y amigos todos, nuestra salvación está más cerca que cuando creímos, pero ¿realmente estamos preparados para los eventos que siguen? ¿Hemos crecido en el conocimiento de nuestro Dios? ¿Conocemos realmente su voluntad? ¿Hemos crecido en su gracia? El tiempo que nuestro Dios nos prolonga al seguir dándonos la vida, es tiempo
para que nos preparemos. Así que debemos aprovecharlo al máximo. El Espíritu Santo, a través de nuestro amado hermano Pablo, nos lo dice en Efesios 5, 15 y 16. Efesios 5, 15 y 16. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es decir, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Tenemos que ver cuáles caminos somos los que nosotros estamos llevando, por dónde vamos. Y por otro lado, que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Ciertamente, que cada fracción de tiempo sea un avance en nuestro desarrollo espiritual, que cada fracción de tiempo nos deje un mayor conocimiento de nuestro Dios y de su voluntad. Tenemos, apreciados hermanos y amigos, que hacer la firme resolución de no gastar inútilmente el tiempo, que cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día lo aprovechemos para crecer en las cosas divinas y que nuestras vidas se vayan transformando de gracia en gracia. El apóstol Pedro, en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 18, lo voy a leer, nos dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué nos dice? Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí, nuestra meta es llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto, todos unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Esa es nuestra meta, ese es nuestro ideal. Tenemos que llegar a tener el hermoso carácter de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que recobrar la imagen y semejanza de Dios con la que fuimos creados. Hermanos, examinémonos a nosotros mismos si ya hemos dejado soberbia, orgullo, vanidad, altanería, egoísmo, suficiencia propia, complacencia propia y otras cosas más que nos anclan a este mundo y nos impiden ser nuevas criaturas, ciudadanos del reino de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo nos dice: velad y orad. Es decir, velar significa que tenemos que estar con los ojos bien abiertos, pero bien abiertos no para ver a los demás, bien abiertos para vigilar nuestro avance en la forma en que nos comportamos con los demás, porque así se revela nuestro carácter. ¿Los edificamos o los destruimos? ¿Los levantamos o los aplastamos? Por otro lado, si nosotros oramos, como nos lo pide nuestro Señor Jesucristo,
estaremos conectados con el cielo y nuestro actuar será en propagar el mayor bien para con todos los que nos rodean, para con todos aquellos con los que Dios permita que nos relacionemos. Hermanos y amigos míos, el énfasis que estoy haciendo en esta reflexión está claro que es en aprovechar bien el tiempo para crecer cada día en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza, que son el fruto del Espíritu y que se manifiestan a través de nuestra forma de ser, que es nuestro carácter. Pero no quiero omitir que como pueblo profético tenemos que propagar su reino de amor, pero con la amabilidad, la cortesía y el afecto que manifestemos por tener un carácter transformado, estaremos, por testimonio, predicando el Evangelio eterno y las personas querrán conocer más de nuestro Dios y, mediante el estudio de su palabra, los encaminaremos a las mansiones celestiales. Si por nuestra conducta las personas son atraídos a nuestro Señor Jesucristo, realmente estamos predicando el reino de nuestro Dios. Estaremos así cumpliendo el mandato de nuestro Señor Jesucristo de hacer discípulos. Pero por otro lado, hermanos y amigos, miren la concepción que el diablo tiene del tiempo. Miren, en Apocalipsis, en el capítulo 12, en el versículo 12, lo voy a leer. Miren lo que dice. Eso nos va a descubrir lo que el diablo sabe del tiempo. ¿En qué concepto lo tiene? Dice Apocalipsis 12, 12. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. O sea que el diablo sabe que tiene poco tiempo. ¿Y qué hace con ese poco tiempo cuando él sabe que tiene poco? Vamos a ver Apocalipsis 16, en el versículo 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. O sea, que el diablo sabe que tiene poco tiempo, ¿sí? Sabe que tiene poco tiempo y lo aprovecha. Anda muy activo yendo a los gobernantes de la tierra para ponerlos de su lado, para la gran batalla final. El diablo está consciente que el tiempo es corto y útilmente lo usa en su favor. Ahora, ¿cuál es la concepción del cielo en relación con el tiempo? En Gálatas 4:4 leemos: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley.
pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y en el Evangelio, según San Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 14 y 15, nos dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿De qué cumplimiento del tiempo nos habla aquí? ¿Cuál es el tiempo que se ha cumplido? ¿Tiene el cielo un cronograma en donde están especificados los eventos a desarrollarse en esta tierra? Claro, así es. Dios es perfecto en sabiduría. Dios es perfecto en sabiduría y en conocimiento. Y tenemos que estar seguros que en su gran plan cósmico todos los sucesos se desarrollarán en el orden exacto y en el tiempo que Él les señaló. Esa precisión es clara, es evidente en toda la creación. Desde el movimiento de los planetas y de las estrellas hasta la estructura del más diminuto átomo. Por eso, debemos estar seguros que en el plan de redención existe esa misma precisión. Cristo vino a la tierra como el Hijo del Hombre, de acuerdo con lo establecido en el plan de redención divino. Eso fue en su primera venida. Pero en la segunda venida, con esa precisión, también vendrá. Nuestro Dios, por otro lado, se duele cuando nosotros desperdiciamos el tiempo en lugar de aprovecharlo de manera eficiente. Miren lo que nos dice la palabra de Dios en Hebreos 5:12. Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Después de tanto tiempo. O sea, que el cielo está al pendiente del uso que hacemos del tiempo que nuestro Dios nos da. Esto nos debe llevar a hacer una evaluación de nuestra vida en todos los aspectos. ¿Qué he logrado en el tiempo de edad que tengo y en los años de mi vida como cristiano? ¿Me he despojado ya del viejo hombre con sus delitos y pecados? ¿Y me he revestido del nuevo, renovándome cada día conforme a la imagen de mi Creador? Estoy en Cristo y ahora soy ya una nueva criatura. ¿Las cosas viejas pasaron? ¿Todo es hecho nuevo? ¿O sigo siendo el mismo o la misma de siempre? ¿Estoy estancado? ¿No avanzo? Pero, mis queridos hermanos y amigos, el apóstol Pedro, en su segunda epístola, en el capítulo 3, en el versículo 18, no tan solo nos dice
que debemos crecer en la gracia, sino también debemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y miren lo que directamente nos dice nuestro Dios en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 9 y en el versículo 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿En qué nos debemos alabar? Si quisiéramos alabarnos, dice, en que deberíamos entender y conocer a nuestro Dios, que es misericordioso y que hace juicio y justicia en la tierra. Entender y conocer a nuestro Dios. Eso es lo que Él nos pide. En el Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 17, en el versículo 3, nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, que el conocimiento de Dios es la vida eterna. Entonces, cuán urgente es que dispongamos tiempo para estudiar su sagrada palabra, para escudriñar, para investigar cómo es nuestro Dios. Ahora, además de crecer en su gracia y de conocer a nuestro Dios, tenemos que conocer su voluntad para hacerla. En el Evangelio del apóstol Mateo, en el capítulo 7 y en el versículo 21, también se nos dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Oh, cuánto cuidado debemos tener, porque los que le decimos Señor, Señor, somos nosotros. Pero, ¿estamos haciendo realmente su voluntad? Nuestro hacer está fundamentado en la clara palabra de Dios. En la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 2, en el versículo 17, se nos dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que, si queremos vivir por la eternidad, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Hermanos míos y amigos míos, si aún no hemos avanzado lo suficiente en nuestro desarrollo espiritual y en conocer a nuestro Dios y en conocer su voluntad, es el momento de que propongamos en nuestro corazón que nuestras vidas sean transformadas. Los 4 ángeles de Apocalipsis 7 aún están sobre los 4 ángulos de la tierra y siguen deteniendo los 4 vientos. Las fuerzas del mal están contenidas. Todavía tenemos oportunidad, aprovechando bien el tiempo, para hacer cambios sustanciales y de fondo, que el proceso de transformación continúe o empiece ya.
la historia de esta tierra está llegando a su final. Nuestro amante Dios dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Grandes acontecimientos proféticos son ya historia. Los eventos que siguen, algunos se darán en rápida sucesión. Vendrá la lluvia tardía que capacitará e inspirará al pueblo para dar el fuerte pregón. Se promulgará la ley dominical y también el decreto de muerte. El pueblo de Dios pasará por el tiempo de angustia y los impíos sufrirán las 7 plagas, y después viene nuestro Dios por nosotros como Rey de reyes y Señor de señores. Que Dios nos ayude para que comprendamos la gravedad del tiempo en que vivimos, pues los días son malos, y que nos habilite para que con diligencia aprovechemos bien el tiempo para tener una experiencia viva con nuestro amante Dios, para que nuestras vidas sean transformadas y triunfantes vayamos al cielo con nuestro todopoderoso Dios. Quiero concluir este mensaje de Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 69. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Permítanme terminar con una oración. Padre, estamos ciertamente en los días finales de la historia de esta tierra. Nuestras vidas están en tus manos. Queremos rogarte que tomes nuestras vidas y que nos transformes de gracia en gracia. Que realmente nos enseñes a valorar el tiempo que nos das y que lo usemos eficientemente, que lo aprovechemos totalmente para crecer en el conocimiento de ti, para crecer en el conocimiento de tu voluntad y para crecer en tu gracia. Dirígenos, transfórmanos, que tus ángeles fieles nos acompañen, que tu Espíritu Santo nos guíe. Bendícenos, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahora vamos a entonar el himno 547, Sábado es. Día del Señor, Cristo Dios por mí.
Para cerrar este programa vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Padre bendito que moras en las alturas de los cielos, Señor, te agradecemos por esta recepción de sábado. Gracias, Señor, por el tema que nos hayan impartido y te pedimos que pueda ser de reflexión para nosotros. Ahora que estamos ya dentro de tu sábado de adoración, te pedimos, Señor, que podamos ser receptivos a tu amor, a tus palabras y que podamos estar atentos a lo que tengas para nosotros. Bendícenos como lo has hecho hasta ahora, Señor, y gracias por este hermoso día. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Les agradecemos mucho su atención y les deseamos un feliz y bendecido sábado. No olviden estar al pendiente de todas las publicaciones de la iglesia a través de las diferentes redes sociales. Los invitamos a los diferentes programas.